Muy buenas noches, estimado profesor, estimados compañeros. Mi nombre es Esteban Rivadeneira. Me encuentro cursando el tercer ciclo de la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Técnica Particular de Loja. En este video les voy a hablar sobre la estructura de datos en la programación orientada a objetos estudiados en la unidad 4. La estructura de datos en programación orientada a objetos, ¿qué son? Es un formato para organizar, procesar, acceder y almacenar datos. En programación orientada a objetos, estas estructuras se implementan como clases o objetos que combinan datos, que son los atributos, y el comportamiento, que son los métodos, siguiendo principios como encapsulación, herencia, polimorfismo y abstracción. La encapsulación agrupa datos y métodos en una clase y protege la información. La abstracción oculta detalles internos, mostrando solo lo esencial. La reutilización o herencia, las clases pueden ser instanciadas múltiples veces. Y la modularidad divide el sistema en partes con responsabilidades específicas. Tipos de estructura de datos. Aquí tenemos lineales, no lineales y de tipo colecciones. Los lineales son las estructuras de datos lineales que permiten un acceso secuencial de los elementos y su orden es importante. Ejemplo, los arreglos, las listas enlazadas, las pilas y las colas. En los no lineales, las estructuras no lineales permiten relaciones más complejas entre los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos los árboles, los grafos y la tabla hash. Y las colecciones, el tipo de estructura que agrupan elementos permitiendo diversas operaciones como el set conjunto, el mapa y las listas dinámicas. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es una estructura de datos que almacena una colección de elementos del mismo tipo, en una secuencia ordenada donde cada elemento se puede acceder por su posición o índice. Tenemos dos tipos de arreglos, que son tipos de arreglos tipo primitivos y de arreglos tipo objetos. Los arreglos tipo primitivos almacenan valores básicos de un solo tipo, contiene directamente los valores en bloques continuos de memoria, son eficientes para operaciones de acceso y fácil manipulación. Estos arreglos son ideales para tareas como procesamiento de listas de números o caracteres, donde no se requiere comportamiento adicional más allá que operaciones básicas. Y los arreglos de tipo objetos, esos contienen referencias o punteros a instancias de clases, permitiendo manejar entidades más complejas. Cada elemento del arreglo no almacena el objeto en sí, sino una dirección de memoria que apunta al objeto. Esto es útil para colecciones de entidades como usuarios, productos o empleados, aprovechando características de la programación orientada a objetos como es la encapsulación y la herencia. Características fundamentales del tipo de arreglo primitivos. Estos tienen tamaño fijo, se definen al momento de la creación del arreglo y no se pueden cambiar. El índice de base siempre empieza en cero, tienen acceso directo, se puede acceder a cualquier elemento mediante su índice, son homogéneos, todos son del mismo tipo y tienen un almacenamiento continuo. Características fundamentales de los arreglos de tipo objetos. Estos tienen referencia a objetos del mismo tipo, son de tamaño fijo, se definen al momento de crear y generalmente no cambian, son de acceso rápido, se puede acceder a cualquier elemento usando su índice. Almacenamiento de referencias, los arreglos contienen punteros a objetos, no los objetos en sí. La inicialización, se pueden asignar objetos en la creación del arreglo. En la memoria, en algunos de los lenguajes, el tamaño es fijo, pero los objetos se crean dinámicamente. Aquí tenemos comparaciones entre arreglos primitivos y arreglos de tipo objeto. La complejidad de las operaciones. En los arreglos primitivos se puede realizar operaciones con complejidad constante de 0 y 1, y en los arreglos en objetos suelen tener operaciones lineales. Flexibilidad en el almacenamiento. Los arreglos primitivos solo almacenan o datos de un solo tipo, pueden ser enteros, doble, string, etc. Y los arreglos de tipo objeto permiten almacenar diferentes tipos de objetos y referencias a múltiples clases. La inicialización por defecto en los primitivos se inicializa con valores predeterminados, y en los de tipo objeto se inicializa con valores null por defecto. Los riesgos comunes en el uso son de los arreglos primitivos, los riesgos comunes como el desbordamiento de índice, y en arreglos de tipo objeto tenemos los null pointer o excepciones al momento de acceder a referencias nulas. Y el uso de memoria, los arreglos primitivos ocupan menos memoria, en tanto que los arreglos de tipo objeto ocupan más memoria debido a las referencias y los objetos asociados. Aquí tenemos un ejemplo de arreglo de tipo primitivo en código Java. Primero declaramos el arreglo, en este caso el tipo de arreglo es de tipo de entero. Luego inicializamos el arreglo con un tamaño que sería en este caso de 3. Le inicializamos con new, señalando de qué tipo es el arreglo. Y aquí asignamos los valores para cada uno del tamaño del arreglo, que empieza en 0, 1 y 2, que le asignamos valor a cada uno. Y en este caso solo mostramos los elementos del arreglo, nada más. Aquí tenemos un ejemplo de arreglo de tipo objeto. Como primero tenemos el diagrama UML, donde podemos ver que tenemos una clase de producto y una clase inventario. Bueno, los atributos de la clase producto, aquí tenemos como un entero de identidad, un tipo de string como nombre, un tipo doble como precio y un tipo doble como impuestos. Tenemos el constructor, donde recibe los atributos, y los métodos get. Aquí en la clase inventario tenemos el arreglo de tipo objeto de la clase producto y la cantidad de tipo entero. Tenemos el constructor de inventario, el método de agregar producto, el método de calcular promedio y otros métodos más para el ejemplo de esta clase. Aquí tenemos la clase producto con los atributos identidad, nombre, precio, impuestos, con el método constructor, donde recibe los parámetros y donde realiza una pequeña validación para que el precio y los impuestos tengan que ser mayores a 0, y inicializa las variables. Y tenemos los métodos get,
para acceder a los atributos privados. Aquí tenemos la clase inventario con sus atributos. Como primero tenemos un arreglo de tipo objeto de la clase productos y otro atributo, la cantidad de inventarios que sería. Como constructor tenemos que reciba un atributo y aquí creamos los productos en este método. Después tenemos el método de agregar productos, donde como atributo recibe un producto de tipo objeto, verifica si el producto es null o si el arreglo ya está lleno, y si cualquiera de estas condiciones se cumple no hace nada y sale del método. Eso es lo que hace el if de aquí. Y si es que no, asigna el producto en la posición cantidad del arreglo de los productos y incrementa el contador de los productos para que vaya subiendo en el arreglo. Bueno, aquí tenemos la clase principal, main, donde creamos un objeto de la clase inventario con capacidad para 3 productos. New inventario inicializa el inventario con un arreglo de tamaño, en este caso solo para 3. Inventario in es la variable que va a referenciar al objeto. Bueno, aquí igual creamos un objeto de la clase producto, donde la instancia P1 es un objeto de la clase producto que almacena los atributos igual del producto. New producto crea una instancia. Y aquí mostramos los métodos de la clase inventario. Bueno, y por último tenemos los resultados del pequeño problema que tenemos de la clase inventario y de la clase producto. Como aquí mostramos los productos creados y los métodos de la clase inventario, donde mostramos el promedio de precios, el total de impuestos, el valor total de inventario y el producto más caro. Muy buenas noches, estimado profesor, estimados compañeros. Mi nombre es Esteban Veneira. Me encuentro cursando el tercer ciclo de la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Técnica Particular de Loja. En este video les voy a hablar sobre la estructura de datos en la programación orientada a objetos estudiados en la unidad 4. La estructura de datos en programación orientada a objetos, ¿qué son? Es un formato para organizar, procesar, acceder y almacenar datos. En programación orientada a objetos, estas estructuras se implementan como clases o objetos que combinan datos, que son los atributos, y el comportamiento, que son los métodos, siguiendo principios como encapsulación, herencia, polimorfismo y abstracción. La encapsulación agrupa datos y métodos en una clase y protege la información. La abstracción oculta detalles internos, mostrando solo lo esencial. La reutilización o herencia, las clases pueden ser instanciadas múltiples veces. Y la modularidad divide el sistema en partes con responsabilidades específicas. Tipos de estructura de datos. Aquí tenemos lineales, no lineales y de tipo colecciones. Los lineales son las estructuras de datos lineales que permiten un acceso secuencial de los elementos y su orden es importante. Ejemplo, los arreglos, las listas enlazadas, las pilas y las colas. En los no lineales, las estructuras no lineales permiten relaciones más complejas entre los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos los árboles, los grafos y la tabla hash. Y las colecciones, el tipo de estructura que agrupan elementos permitiendo diversas operaciones, como el set conjunto, el mapad y las listas dinámicas. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es una estructura de datos que almacena una colección de elementos del mismo tipo, en una secuencia ordenada, donde cada elemento se puede acceder por su posición o índice. Tenemos dos tipos de arreglos, que son tipos de arreglos tipo primitivos y de arreglos tipo objetos. Los arreglos tipo primitivos almacenan valores básicos de un solo tipo, contiene directamente los valores en bloques continuos de memoria, son eficientes para operaciones de acceso y fácil manipulación. Estos arreglos son ideales para tareas como procesamiento de listas de números o caracteres, donde no se requiere comportamiento adicional más allá que operaciones básicas. Y los arreglos de tipo objetos, esos contienen referencias o punteros a instancias de clases, permitiendo manejar entidades más complejas. Cada elemento del arreglo no almacena el objeto en sí, sino una dirección de memoria que apunta al objeto. Esto es útil para colecciones de entidades como usuarios, productos o empleados, aprovechando características de la programación orientada a objetos como es la encapsulación y la herencia. Características fundamentales del tipo de arreglo primitivos. Estos tienen tamaño fijo, se definen al momento de la creación del arreglo y no se pueden cambiar. El índice de base siempre empieza en 0, tienen acceso directo, se puede acceder a cualquier elemento mediante su índice, son homogéneos, todos son del mismo tipo y tienen un almacenamiento continuo. Características fundamentales de los arreglos de tipo objetos. Estos tienen referencia a objetos del mismo tipo, son de tamaño fijo, se definen al momento de crear y generalmente no cambian, son de acceso rápido, se puede acceder a cualquier elemento usando su índice. Almacenamiento de referencia, los arreglos contienen punteros a objetos, no los objetos en sí. La inicialización, se pueden asignar objetos en la creación del arreglo. Y en la memoria, en algunos de los lenguajes, el tamaño es fijo, pero los objetos se crean dinámicamente. Aquí tenemos comparaciones entre arreglos primitivos y arreglos de tipo objeto. La complejidad de las operaciones. En los arreglos primitivos se puede realizar operaciones con complejidad constante de 0 y 1, y en los arreglos en objetos suelen tener operaciones lineales. Flexibilidad en el almacenamiento. Los arreglos primitivos solo almacenan datos de un solo tipo, puede ser enteros, doble, string, etc. Los arreglos de tipo objeto permiten almacenar diferentes tipos de objetos y referencias a múltiples clases. La inicialización por defecto en los primitivos se inicializa con valores predeterminados
Y en los de tipo objeto se inicializa con valores null por defecto. Los riesgos comunes en el uso son de los arreglos primitivos, los riesgos comunes como el desbordamiento o de índice, y en arreglos de tipo